Seguimos en la tertulia, estamos en miércoles, es 13 de octubre del año 2021. Nos acompañan acá en estudios Patricia González, Agustín Iturralde y Juan Pedro Mir. Desde su casa hoy, Gloria Robaina. Ayer, 12 de octubre, se cumplieron 529 años desde que la expedición encabezada por Cristóbal Colón desembarcó en lo que hoy conocemos como las Islas Bahamas. Y a pesar de la distancia que nos separa de esa jornada, el debate sobre aquellos hechos históricos continúa abierto y hasta podría decirse que se intensifica cada año. La conmemoración, que durante décadas se denominaba Día de la Raza, ha ido adquiriendo diferentes nombres dentro de Latinoamérica. Algunos países mantienen lo de Día de la Raza, pero otros han buscado otras designaciones. Por ejemplo, Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile. En España, por otro lado, se celebra la fiesta nacional con el Día de la Hispanidad. Pero la polémica no es solo sobre el nombre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió en Twitter: hace más de 500 años el Imperio Español asesinó, desterró y esclavizó a millones de habitantes de los pueblos indígenas. Y desde España, el partido derechista Vox le contestó que, en cambio, los españoles sembraron en América y Nueva Granada riqueza, cultura y prosperidad. Entonces les pregunto, ¿por qué sigue discutiéndose este tema? ¿O tienen esa sensación de que en realidad cada vez es más controvertido? Maestro Juan Pedro, ¿qué dice? Corría el 12 de octubre. Ahora voy a escuchar a la profesora Robaina también, bien, pero bien. primero el maestro. No, creo que es interesante. Cada sociedad o cada tiempo festeja las fechas de acuerdo a cómo las ve. Los hechos, una cosa es cuando a principios del siglo XX, particularmente Hispanoamérica y particularmente España, se veía el mundo en un mundo positivista de desarrollo, como que la conquista de América era el avance hacia el desarrollo, el encuentro. Bueno, por suerte ha pasado el siglo XX y hoy no podemos mirar con los mismos ojos lo que fue la llegada del Imperio Español a lo que después iba a ser conocido como América, que ha pasado muchas cosas. Entre otras cosas reconocemos la multiculturalidad, entre otras cosas se ha sacado a luz los rasgos más duros de la conquista y la colonización, que no solamente fue con las poblaciones indígenas. No nos olvidemos que el territorio americano fue un espacio de desarrollo de la esclavización de personas provenientes de África, y que eso significó una herida que sigue presente hasta el presente. Entonces, ¿cómo mirarlo? Como un problema. Me parece que más allá de los tiroteos de Maduro, que yo no entiendo, dice esto, pero después pone un palacio de Miraflores lleno de arbolitos de Navidad y hasta con ciervos. No termino de entender a Maduro, ni la lógica de Maduro, ni la lógica de Vox, que plantea un discurso del siglo XIX. Creo que hoy lo primero es, hay datos históricos, la conquista fue de asesinatos de millones y millones y millones de seres humanos, fue un proceso de construcción de un sistema colonial complejo, pero hoy creo que tenemos posibilidad de verlo como lo que fue, un proceso duro, un proceso que cambió el mundo, un proceso que le dio al mundo y al capitalismo una proyección que sin haberla conquistado no hubiera sido posible, y ser capaces de ver las injusticias y los desafíos de América Latina en el siglo XXI, que en eso me gustaría hablar después. Bueno, y ahora la profesora de filosofía, Gloria Robaina, ¿qué dice sobre estos debates? Yo voy a contar una anécdota del año 88. Estábamos con un grupo de uruguayos en México, en Ciudad de México. Habíamos ido a ver distintos programas de desarrollo social. Y por Avenida de los Insurgentes venía un grupo de gente marchando. No era una cosa demasiado significativa, digo, habría 200 personas, una cosa así, para Ciudad de México. Era poca gente, pero la consigna era Colón, Colón al paredón. Esa fue como mi primer, cuestión de shock con relación a la fecha del 12 de octubre, porque obviamente en nuestras generaciones, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, ni se nos planteaba el descubrimiento de América, y no había en esos tiempos demasiada crítica a que se definiera de esta manera.
claramente... Hablando de México, acaban de estrenar nombre nuevo este año, ¿no? Día de la Nación Pluricultural es la denominación a partir de ahora, 2021. Bueno, pero ya ves, esto año 1988, o sea que, México ha sido en esto uno de los países que más la ha peleado, más ha salido a discutirlo y demás. Pero también, en este tema, ni lo de Maduro, ni lo de Vox, o sea, a mí me impactó mucho del material que nos mandaron ayer, un artículo de Dardo Gasparré. Él dice, la historia no se escribe con líneas prolijas y bondadosas. Esto quiere decir, ubiquemos este tema, que sin duda fue un tema de masacre, de población, también con muchas diferencias territoriales y locales. No eran lo mismo los indígenas en estas zonas cercanas a nosotros que lo que pasó en Perú o lo que pasó mismo en México. Entonces, con muchas diferencias, pero donde claramente hubo invasión, hubo avasallamiento de las poblaciones locales y demás. De hecho, mi gran pregunta ayer, y cuando me llamó Gastón González, yo le decía, y bueno, en la historia de la humanidad, ¿qué no se hizo de este modo? O sea, ¿qué no significó? Porque, los imperios han sido esto, la dominación de otros territorios, el pasar por encima de las poblaciones locales. Esta es la historia de la humanidad. Entonces, esto no es para justificar nada, obviamente, pero sí creo que ha servido para poner en su lugar esto del descubrimiento de América. O sea, claramente no fue un descubrimiento, América ya existía y existía con sus poblaciones muy desarrolladas en algunos casos. Creo que el enriquecimiento también de lo que es la cultura europea y española, no sé, de los que estamos aquí, son españoles, franceses, italianos, y lo llevo en la sangre. O sea que quiero decir, no puedo tampoco renegar de lo que culturalmente significa ese aporte. ¿Cómo se conquistan los territorios? Bueno, ese es el gran tema de discusión. Ahora, para terminar, ni demonizar la fecha, sí ponerla en su contexto. Y me decía una amiga que está viviendo en este momento en España, y dice, tú no sabes cómo está cambiando aquí la concepción de los propios españoles. Sí, gran fiestas y fiestas locales y demás, y festejo y feriado y toda la cuestión, pero ya la gente habla de esto con un sentimiento de que hubo violaciones a los derechos humanos, que en definitiva también con relación a los propios españoles, porque no nos olvidemos que estas avanzadas de conquista también venían, o sea, en los barcos, Colón dirigía la expedición, pero la población que traían los barcos eran expresos, o sea, tenían que traer población que la podían dominar autoritariamente, y en ese sentido también, nunca se respetaron los derechos de los que venían en esos barcos a conquistar nuevos mundos, ¿no? Gustavo, que nos escucha en Bogotá, dice que al menos acá, Colombia, o sea, tierra de Colón, nadie se plantea el cambio de nombre del país. Y bueno, Colombia sigue hablándose de Día de la Raza, ¿no? Ese es uno de los países donde todavía no ha avanzado toda esta ola reformista. ¿Patricia? Esa sí que es una designación que me parece terrible. Rara, ¿no? No suena rara, pero... No, sí, no, y racista. Patricia. Yo creo que a mí me encanta esta discusión, entre otras cosas porque me parece que demoramos 500 años en poder poner en discusión una visión de dominación colonial de cómo vivimos en América Latina. O sea, la historia de la colonia explica la historia de América Latina por completo. No se puede leer sin eso, ¿no? Hay una corriente que me gusta mucho de Aníbal Quijano, Miñolo, Segato, las investigaciones y el enfoque de la decolonialidad, o sea, de cómo podemos pensar desde la perspectiva de la colonia y cómo vemos la repercusión de la colonia sobre cómo se construyen las sociedades en el ahora, ¿no? Porque parece que hablamos de un hito histórico, de algo que pasó en un momento,
como si eso terminara ahí, y en realidad eso consolida y construye un montón de estructuras sociales. Por ejemplo, leer las negritudes desde ahí. O sea, lo que pasó, el tráfico de personas, entre otras cosas, si vos lo mirás desde la hora, las personas afro y las personas negras en América Latina son más pobres que el resto de las personas blancas. Entonces, y eso tiene que ver con la acumulación del capital. No es solo, es una discusión sobre el capitalismo. Es una discusión sobre cómo y sobre el cuerpo de quién se acumula el capital y a costa de quién. Entonces, creo que hay un enfoque para poner arriba de la mesa que pone a América Latina en un replanteo, no solo de su visión sobre sí misma en un modelo económico, sino sobre su visión, la visión centro-periferia, y la discusión de cómo te vinculás, ¿no? Esto del Día de la Hispanidad y de los españoles, la España como la madre patria. Es una discusión que a mí me gustaría dar desde otra perspectiva, y qué piensan sobre eso los pueblos originarios. O sea, creo que recién hoy, y eso me parece increíble, recién 500 años después estamos pudiendo discutir un tema que es bastante central. Y lo último para decir sobre esto es que creo que se ponen arriba de la mesa y se contraponen unas discusiones que son discusiones ideológicas sobre la visión del mundo, que son discusiones políticas, que son discusiones académicas, y que está bueno socializar un poco este sentir que está pasando en estos últimos años, pero yo este año lo sentí más en España también, ¿no? Nada que celebrar. Hubo un movimiento de redes sociales bastante fuerte que decía no hay nada que celebrar. Creo que hay un cambio, o sea, que el cambio cultural y el cambio en la visión de mundo que eso imprime es bastante más potente que no me interesa la discusión de Maduro. O sea, es mucho más potente esa discusión sobre cómo empezamos a ver una lectura política sobre nosotros mismos, ¿no? A ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Gloria, ¿no? A ver, creo que lo que nos acerca a la producción de la mirada de Maduro y de Vox sobre el tema, son dos miradas muy berretas, ¿no? Yo le decía en la entrada a Patricia, me aburre la discusión porque siento que predominan esas miradas muy berretas de esto, muy baratas, muy simplistas. Y obviamente creo que hay cosas para saludar, y creo que lo que decía Juan Pedro al principio, ¿no? Por suerte estamos mirando esto como de otra perspectiva, y como esa visión más positivista, civilizadora, bueno, cada vez es más cuestionada. Creo que el riesgo y de la mirada del tipo de la que presentaba Maduro, uno es la temporalidad, ¿no? Es decir, ponerle un juzgamiento de hoy, valores de hoy, a lo que pasó hace 500 y pico de años. Y lo segundo es que a mí lo que más me llama la atención es que no logro visualizar cómo podemos poner esto de nuestros países contra España, porque nuestros países fueron fundados, fueron los mismos que también se aplicaron la esclavitud, reprimieron pueblos originarios, nuestros países, los criollos de nuestros países... Bueno. No sé. Pero me parece realmente de locos. ¿Qué son los países? ¿Cuándo empezaron los países? Contigo pasa que las discusiones no terminan nunca, Patricia, porque bueno, es muy pero no difícil. había países. No. La época de la colonia, que yo concuerdo con todo lo que vos decías, lo que de la colonia, los que estaban en la colonia, hicimos la transición a nuestros estados y la función de nuestros estados hace 200 y pico de años, no fueron ajenos a todas estas cosas que vos decís. Fueron parte, fueron protagonistas, y en ese sentido me resulta difícil pretender que esto sea López Obrador echándole en cara a España lo que hizo, bueno, también, a ver, lo que hizo el Estado mexicano, lo que hizo los antepasados de López Obrador, que es, digo yo, se me ocurre, capaz que no, enteramente descendiente de españoles. Entonces, creo que ahí lo importante, me parece, es entender la importancia de ver esto, valorarlo con lo que fue, valorar las imposiciones que hubo, entender la conquista, la violencia, tratar de incorporar esas miradas que habían estado ausentes todos estos años, me parece sumamente valioso e importante, y tratar de complejizarlo, no evitar los simplismos y los análisis como más baratos. Hablando de complejizar, Diego, desde la audiencia, va más atrás en el tiempo todavía. Se ignora el hecho de que los indígenas también eran imperialistas hacia otras tribus más débiles. Los incas destruyeron las civilizaciones de indígenas bolivianos. De eso, ¿dónde y cuándo se discute? Eran las reglas del momento. No sean demagogos, agrega. El anacronismo abunda en la tertulia de hoy.
Gracias. ¿Se pusieron ensayo todos? Sí, no. Yo demagogo no puedo ser, no quiero, capaz que lo soy, pero no pretendo ser. Creo que parte de la discusión pasa por ver en la identidad de América Latina, que tiene que ver con este momento de la conquista y de la colonización. Creo que hay un momento donde, así como los adultos dejamos de echarle la culpa a nuestros padres, creo que las sociedades actuales tienen que pasar una raya y decir, bueno, acá hay un proceso donde la culpa no la tiene Colón, ¿no? América Latina a comienzos del siglo XX tenía de los países más prósperos del mundo. Argentina, Uruguay, el nivel de vida de Argentina, de Uruguay, incluso de México, del sur de Brasil, era mejor que el de Suecia, de Dinamarca. Hoy estamos barridos del mapa continental. Tenemos 200 millones de pobres, un tercio de los latinoamericanos son pobres. Entonces, creo que hay un momento donde yo entiendo que la historia en cierta forma explica, pero no justifica que lo que hemos hecho después de 200 años de construcción independiente, donde se hemos conformado, donde tiene que ver con cómo hemos construido sociedades donde las élites han cumplido un lugar claro de desacumulación y donde no hemos encontrado un lugar en el mundo. Yo creo que ese es un punto. Y lo que plantea el oyente es cierto. Si hubo un imperio asesino, cruel y caníbal, fue el imperio azteca. Si hubo un imperio y si América la época indigenista tuvo acumulación de capital y tuvo acumulación de uso de excedente por parte tanto sea de los incas como de los aztecas como de otros pueblos. Pero bueno, es parte de la discusión. Sí, de algún modo la pregunta del oyente es ¿hasta dónde vamos hacia atrás en el tiempo, en el análisis, ¿no? Pero es bueno ir hacia atrás, o sea, creo que no está mal. O sea, creo que mirar para atrás no está mal. El riesgo del anacronismo está siempre, ¿no? O sea, de hacer una lectura simplista, de decir, bueno, el problema de América Latina es este. Yo comparto eso, también creo que uno construye su visión sobre sí mismo en relación a cómo se ve, ¿no? Entonces, si vos no te ves como parte de una colonia, si vos no te lees como una colonia, entonces cómo te proyectás y cómo acumulás para adelante. Yo creo que ahí hay un debate interesante y que recién ahora se abre ese debate. Sí, es cierto que hace 200 años que tenemos estados nacionales, pero que somos independientes. ¿Qué quiere decir que somos independientes? O sea, a mí me gustaría leer eso desde el punto de vista de la acumulación del capital y del capitalismo y de la construcción del capitalismo. ¿Hemos tenido sociedades prósperas? Sí, en momentos coyunturales de la historia del capitalismo y concretos, o sea, pero después nosotros somos la periferia. Entonces, y digo esto porque hay algo en el fondo que yo sé que es más difícil de ver y no, esto no es buenos y malos y si los indígenas eran buenos, no, yo no pienso eso. O sea, eso es lo primero que quiero decir, que comparto la complejidad. Pero hay algo para ver en cómo leemos el mundo hasta ahora, desde la economía, desde la política, desde las distintas disciplinas, que está bueno decir, bueno, ¿y cómo te posicionás en relación a la colonia? A mí me gustaría saber eso. ¿Cuál es el posicionamiento que tienen? El posicionamiento ideológico, el posicionamiento político, el posicionamiento teórico que tienen las personas que están pensando el mundo en relación al proceso de la colonia. Porque me parece que eso define un montón de cosas de lo que viene después, ¿no? Es que, a ver, yo creo que... Yo creo que lo que tú decís, Patricia, también tiene un componente ideológico muy fuerte. O sea, tu visión también está siendo una visión ideológica. Entonces, en ese sentido, tú decís, yo me siento parte de esa colonia. Personalmente, yo no me siento parte de esa colonia. Y claro, por algo tenemos perspectivas distintas, tal vez en nuestras proyecciones económicas, sociales y demás, en las que de pronto coincidimos en lo que deberían ser los objetivos finales. Ahora, que la conquista o las conquistas del mundo fueron sangrientas, digo, eso es un hecho incuestionable. Pero digo, es eso, es lo que ocurrió. Digo, el pasado no lo podemos cambiar, podemos proyectar hacia adelante. Tu visión de proyectarlo hacia adelante sintiéndote desde la colonia, pero mirá qué colonias hubo aquí en América o en África, en Asia, y bueno, y en Europa. ¿Qué fue Europa cuando las guerras de los hunos, de los visigodos, de todas esas cuestiones? Entonces, lo que pasa es que Europa tiene más años que nuestros pueblos más jóvenes. Entonces, en ese sentido, seguir cargando, me pareció, mirar el futuro, en una visión de crítica y de esta cuestión de demonizar
ese pasado. Me parece que no es constructiva. Lo que decía, creo que aquí aportes por los dos lados, yo creo, y en esto se me van a ofender muchos, toda la cuestión indígena, así como la cuestión afro, son cuestiones que hay que respetarlas, que hay que ponerlas en su lugar, y que fueron avasalladas, porque aquí también esto tiene que ponerse sobre la mesa a la hora de discutir quiénes, pero no es lo malo de un lado y lo bueno del otro, es los crímenes que la propia humanidad construyó en su evolución y en su desarrollo. Entonces, no, decía, ¿por qué se me van a ofender? Porque yo creo que también se sobredimensionan determinadas cosas. No es el caso de la comunidad afro. No, pero déjame terminar. No es el caso de la comunidad afro, pero cuando aquí se habla de todo el tema indígena, Uruguay, el tema indígena, creo que es un tema que está absolutamente sobredimensionado en lo que hace a quienes eran nuestros verdaderos indígenas, cómo estuvieron, cómo se desarrollaron. Creo que ahí también hay discursos impuestos que desde distintas ideologías pretenden interpretar el mundo e imponerse. Y bueno, está bien, estás tú en tu derecho de verlo de esa forma, yo en la forma mía, y así sucesivamente, ¿no? Dice otro oyente, estoy de acuerdo en ir hacia atrás, más atrás. Los imperios indígenas tenían su base socioeconómica en la esclavitud. Creo que también una cosa es, ¿quién en está relación a lo que tomando en dice cuenta Gloria, aquello? Es esto de lo que uno tiene puesto en el cuerpo. A mí la esclavitud no me queda lejos generacionalmente. Entonces capaz que eso me implica. O sea, no me queda lejos generacionalmente, son mis bisabuelas. Entonces sí, obviamente que para mí no es una discusión del pasado y no es una discusión de atrás. Es una discusión que implica a la construcción subjetiva de mi subjetividad y no solo de mi subjetividad. Habemos un montón de personas. Creo que entonces no tiene que ver con tomar ideológicamente una idea de otro, tiene que ver con cómo cada uno de los sujetos nos ponemos en el cuerpo la historia que traemos. Mi historia no es la historia de Europa, la historia que yo tengo puesta en mi cuerpo. Entonces sí, para mí la historia es de la colonia. Yo creo que para mí sirve para esta discusión es para entender un poquito más quiénes somos, ¿no? Y creo que este cambio que han habido en los últimos años nos ayuda a entender que no solo esa cosa, esa mirada de Vox de décadas tan vieja, de civilizadora, no, obviamente tenemos una raíz hispánica muy importante, que la tenemos y que no podemos dejar de conocer, de que lo que somos, cómo creamos este país, sobre qué valores, sobre qué bases, sobre qué instituciones, que obviamente tiene mucho que ver con Europa y mucho que ver con España en particular, aunque no solo. Y creo, lo que me gusta más de esta mirada es, entender que también hubieron otras cosas, también hubieron, lo que vos decías de todo las personas africanas que fueron parte de este país, que se esclavizaron, que todavía siguen relegadas, entender también los aportes a la construcción de nuestras sociedades, de los pueblos que estaban ya en América, en particular en Uruguay es una discusión un poco más compleja porque es menos nítido, pero que está ahí también. En ese sentido para mí está bueno y creo que agrega la discusión de entender un poquito más. Si cuando se va al lado de qué horrible lo que nos hicieron los españoles esclavizados, y más dicho por países que fueron liderados por descendientes de los españoles y que esclavizaron igual que los españoles y que impusieron igual que los españoles, a mí me parece que ahí empieza ya a rayar otras cosas. Pero mientras se mantenga ahí, me parece que sin duda creo que lo encaramos mucho mejor hoy que como se encaraba en 1992, cuando se cumplieron los 500 años. La mirada que había sobre esto y las celebraciones que hubieron en América y en Europa fueron muy distintas a la mirada que tenemos hoy, y la de hoy, a pesar de esos riesgos, es mejor. Oyentes siguen agregando complicaciones al análisis. Sin la colaboración indígena, la conquista no habría sido posible. La realidad es muy compleja, dice este mensaje que fue uno de los últimos en llegar. Yo les preguntaba si no tienen la impresión de que este tema se discute cada vez más, que como que año a año crece, adquiere nuevas dimensiones. Acá hay una prueba, este mensaje que viene a continuación. Recuerdan que hace un rato yo hablé de Colombia por el mensaje que mandaba otro oyente, Gustavo, que decía, acá no nos estamos planteando cambiarle el nombre al país. Bien, pero sí le cambiaron el nombre a la conmemoración. Y es reciente, es de este año. Yo dije hace un rato que se decía Día de la Raza todavía en Colombia. Bueno, corría el riesgo de estar atrasado. Resolución 0138 del 31 de mayo de 2021. El Ministerio de Cultura, vía decreto, estableció el 12 de octubre como Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Esto es bien, pero bien fresco, es de este año en Colombia,
lo acota Silvio, que también nos escucha desde allá.